La Torre de Babel, una historia, una advertencia, un sueño, una estructura que desafía los límites de la humanidad y la divinidad. Una torre que se eleva hacia los cielos, un Dios enojado por la ambición de los hombres que querían alcanzar lo inalcanzable. De un solo idioma, una dispersión de lenguas. La confusión que surgió de la diversidad, un mosaico de voces que antes eran una sola. Esta es la historia que se cuenta en el Génesis, una historia que ha resonado a través de los siglos, un relato que ha sido interpretado de muchas maneras. ¿Por qué construir una torre así? Orgullo, tal vez, o quizás, una búsqueda de inmortalidad, un deseo de dejar una marca eterna, un deseo de tocar el rostro de Dios, de estar más cerca de lo divino, de trascender lo humano, o el miedo a un mundo, una vez inundado, vulnerable de nuevo, un intento de protegerse de la ira divina. El texto es escaso, dejándonos imaginar la forma de la torre, los sonidos de su construcción, el eco de los martillos, el murmullo de los trabajadores. La historia es simple, pero sus implicaciones son vastas. Nos hace reflexionar sobre nuestras propias ambiciones y límites. Habla de la naturaleza de la comunicación, del poder del lenguaje, de las consecuencias de la ambición, de cómo nuestras palabras pueden construir o destruir. Es una historia que trasciende el tiempo y la cultura, resonando con algo profundo dentro del espíritu humano, una lección eterna sobre la humildad y la unidad. La Torre de Babel nunca se describe en detalle. ¿Era alta y esbelta o ancha e imponente? ¿Qué materiales se usaron en su construcción? La Biblia guarda silencio, permitiendo que nuestra imaginación llene el vacío. Algunos estudiosos creen que la torre se inspiró en los zigurats de la antigua Mesopotamia. Estas pirámides escalonadas, coronadas con templos, eran una vista común en la región. ¿Podría la Torre de Babel ser un eco lejano de estas estructuras? Otros ven la torre como una estructura puramente simbólica, que representa la ambición humana y los límites del alcance mortal. Ya sea real o imaginaria, la Torre de Babel continúa fascinándonos e intrigándonos. La Torre de Babel se interpreta a menudo como un símbolo de la arrogancia humana. Al construir una torre para llegar a los cielos, la humanidad estaba intentando usurpar el lugar de Dios. Este acto de arrogancia, sugiere la historia, fue recibido con un castigo rápido y decisivo. Sin embargo, hay otras interpretaciones. Algunos ven la torre como un símbolo de la ingenuidad y la aspiración humanas. El deseo de construir, de crear, de alcanzar algo más allá de nosotros mismos, es una parte fundamental de la experiencia humana. Tal vez, la historia no trata sobre los peligros de la ambición, sino sobre la importancia de la humildad. Es un recordatorio de que incluso nuestros mayores logros son fugaces, que el verdadero poder no reside en nuestras creaciones, sino en nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos. El legado más perdurable de la Torre de Babel es la historia de la confusión de las lenguas. Antes de la torre, se nos dice, todas las personas hablaban un solo idioma. Después, se dispersaron por toda la tierra, hablando cada grupo una lengua que los demás no podían entender. Esta historia ofrece una poderosa explicación para la diversidad de las lenguas humanas. También sirve como una advertencia sobre los peligros de la desunión y la importancia de la comunicación. En un mundo dividido por el idioma, la cultura y las creencias, la historia de la Torre de Babel parece tan relevante como siempre. Nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias, todos estamos conectados, unidos por nuestra humanidad compartida. Sección 5. Ecos en el desierto. La historia de la Torre de Babel no es exclusiva de la Biblia. Se pueden encontrar relatos similares de torres que llegan a los cielos y la consiguiente confusión de idiomas en la mitología de otras culturas, incluidas las de la antigua Grecia y Mesoamérica. Estos paralelismos sugieren que la historia de la Torre de Babel puede ser un arquetipo, una historia universal que habla de algo profundo dentro de la psique humana. Es una historia sobre nuestro lugar en el universo, nuestra relación con lo divino y las consecuencias de nuestras acciones. El hecho de que esta historia aparezca en tantas culturas diferentes, en diferentes formas, habla de su poder perdurable y su resonancia. Sección 6. La Torre y la ciudad. La Torre de Babel se relaciona a menudo con la ciudad de Babilonia, una ciudad conocida por su grandeza y su maldad en el Antiguo Testamento. Babilonia, con sus jardines colgantes y sus imponentes murallas, era vista como un símbolo de la arrogancia y el exceso humanos.
La torre, ubicada en el corazón de esta opulenta ciudad, puede verse como una representación de la arrogancia de Babilonia. Es una manifestación física del deseo de la ciudad de alcanzar los cielos, de desafiar la autoridad de Dios. La historia de la Torre de Babel, entonces, puede leerse como una condena de la vida urbana, una advertencia sobre los peligros de la riqueza, el poder y la búsqueda de los placeres mundanos. Sección 7. Un mundo de torres. A lo largo de la historia, los seres humanos han construido torres por una variedad de razones, para la defensa, para la observación, para fines religiosos, y simplemente como expresiones de visión artística. Estas torres no solo servían propósitos prácticos, sino que también eran símbolos de poder y creatividad. Desde la Gran Muralla China hasta la Torre Eiffel, cada una de estas estructuras tiene su propia historia única y fascinante. Estas estructuras se erigen como testimonio del ingenio y la ambición humanos. Los detalles intrincados y la grandeza monumental de estas torres nos hablan de las habilidades y la dedicación de quienes las construyeron. Cada una de estas torres cuenta una historia, una narrativa que ha sido esculpida en piedra y metal a lo largo de los siglos. Reflejando los valores y aspiraciones de la cultura que la creó, estas torres son más que meras estructuras, son monumentos a la identidad cultural y al espíritu humano. La Torre de Babel, aunque ficticia, se erige como un arquetipo perdurable, un símbolo de la ambición y la búsqueda de lo divino, un símbolo del deseo humano de alcanzar los cielos, de superar nuestras limitaciones terrenales y acercarnos a lo celestial, para bien o para mal. Este deseo puede llevarnos a grandes logros, pero también a grandes caídas. La historia de la Torre de Babel nos recuerda que nuestras creaciones, por impresionantes que sean, son en última instancia transitorias. Las torres que una vez se alzaron majestuosas ahora pueden estar en ruinas, recordándonos la impermanencia de nuestras obras. Son en última instancia transitorias. La naturaleza eventualmente reclama lo que es suyo, y nuestras torres se desvanecen en el tiempo. El verdadero significado y propósito, sugiere la historia, no se encuentran en nuestros logros materiales, sino en nuestra relación con algo más grande que nosotros mismos. Es en esta conexión con lo eterno y lo divino donde encontramos nuestro verdadero propósito. Las torres, entonces, no son solo estructuras físicas, sino símbolos de nuestra búsqueda de significado y trascendencia en un mundo en constante cambio. Sección 8. La Babel interior. La historia de la Torre de Babel no trata solo de una torre física, sino también de las torres que construimos dentro de nosotros mismos. Estas son las torres del orgullo, la ambición y el ego, las estructuras que erigimos que nos separan unos de otros y de lo divino, cuando nos aferramos demasiado a nuestras propias creencias, cuando nos negamos a escuchar las perspectivas de los demás, creamos una Babel dentro de nosotros mismos. Quedamos atrapados en nuestros propios idiomas, incapaces de comunicarnos o conectarnos. La historia de la Torre de Babel, entonces, es un llamado a la humildad, a la comprensión, a la empatía. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en nuestras diferencias, sino en nuestra humanidad compartida. Sección 9. Una palabra final. La Torre de Babel sigue siendo un enigma, una historia llena de simbolismo y abierta a la interpretación. Es una historia sobre la naturaleza de la comunicación, los límites de la ambición humana y la importancia de la conexión. Ya sea que la veamos como una advertencia contra la arrogancia o una celebración del ingenio humano, la historia de la Torre de Babel sigue resonando en nosotros hoy, recordándonos el poder del lenguaje, la importancia de la unidad y el deseo humano perdurable de alcanzar algo más allá de nosotros mismos. Y así, la torre se mantiene en pie, no en piedra y mortero, sino en la imaginación, un potente símbolo tanto de nuestras aspiraciones como de nuestras limitaciones. Es una historia que continúa desafiándonos e inspirándonos, invitándonos a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo y nuestra relación con lo divino. La Torre de Babel no es solo una estructura física, sino un mapa de nuestra propia búsqueda de significado. Nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, estamos conectados por un deseo común de entender y ser entendidos. La historia nos enseña que el conocimiento y la sabiduría son puentes que nos unen, y aunque nuestras lenguas pueden ser diferentes, nuestras aspiraciones son las mismas.
La Torre de Babel sigue siendo un recordatorio de que, en nuestra diversidad, encontramos nuestra verdadera fortaleza. Así que, mientras continuamos escribiendo nuestra propia historia, recordemos las lecciones del pasado, porque en cada piedra y en cada palabra, encontramos el eco de nuestra humanidad compartida.